Secciones también a lo largo de esta emisión. Pero vamos a cambiar de tema, amigas y amigos, porque se nos viene también este día viernes el 44º periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Uno de los temas que se va a tratar y en el que se va a reflexionar es el fortalecimiento del sistema interamericano de los derechos humanos. El vicecanciller Marco Albuja ya se encuentra en nuestros estudios. Doctor Albuja, muchísimas gracias. ¿Qué se debe esperar de este encuentro? Gracias, Néstor. Buenos días de la ciudadanía. Es una asamblea general en la que entre varios puntos, son muchísimos los puntos que se van a tratar, entre varios puntos se topará el fortalecimiento, el proceso de fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos y por ende el fortalecimiento también y la reforma de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Doctor, debe quedar claro de que en esta reunión no es que se va a decidir nada, lo que se está es tratando de avanzar en este camino de poner a punto, modernizar de alguna manera el sistema interamericano de derechos humanos como tal. Sí, esa es parte de la tergiversación que la información sobre las reformas y el fortalecimiento de los derechos humanos en América ha sufrido. Nosotros tenemos un proceso que inicia en el año 2011 con la formación de un grupo de trabajo por parte del secretario general y por mandato de la Asamblea General. El grupo de trabajo entregó un documento con aportes de 17 países, incluyendo desde luego Ecuador en cada uno de los puntos, incluyendo Estados Unidos y otros 15 países, en total 17 países entregamos aportes. Eso fue aprobado por el grupo de trabajo, fue aprobado por la Asamblea General y posteriormente aprobado por cancilleres y presidentes. Esa hoja de ruta para las reformas y fortalecimiento, porque siempre hemos hablado de fortalecimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha tenido ya repercusiones clarísimas. La propia comisión ha elaborado un proyecto de reforma. También se reunieron 19 países en Guayaquil. ¿Cómo no? Para estudiar justamente los países parte, que son en total 24, para estudiar complementos a las reformas que ya se habían planteado en el grupo de trabajo. Doctor Albuja, en este sentido, precisamente, quiero preguntarle lo siguiente: ¿en qué medida lo que se discutió, se analizó y por supuesto los puntos en los que se llegó a consensos en la pasada reunión de la ciudad de Guayaquil servirán para lo que se viene ahora este día viernes en la reunión de la Organización de Estados Americanos? Nuevamente esto es parte de la tergiversación que ha tenido. ¿Por qué? La información. El Ecuador tuvo un gran éxito en la convocatoria en Guayaquil, no solo por el nivel de los 6 ministros, 5 viceministros y los demás embajadores permanentes ante la OEA que llegaron a Guayaquil, sino por las decisiones que se tomaron, de las 8 decisiones. De los 8 puntos de decisión que se tomaron, los 7 fueron propuestos por el Ecuador, de tal manera que la diplomacia ecuatoriana tuvo un acertadísimo encuentro con sus pares, claro, en Guayaquil, y eso va a servir como complemento. Es decir, por ejemplo, en el grupo de trabajo no se habló sobre la sede que debería tener la organización. Estoy hablando del grupo de trabajo que viene trabajando desde el año 2011 hasta acá. En la hoja de ruta que trazó también la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos para su fortalecimiento, tampoco se había tocado ese punto sobre la sede. En Guayaquil sí se lo tocó como complemento y los países quedaron en reflexionar la posibilidad, la factibilidad de que la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se encuentre en un país parte del Pacto de San José. Buenos Aires, por ejemplo. Buenos Aires, o puede ser San José. Claro. Una de las cosas que llama la atención es que los titulares dijeron que el Ecuador no había triunfado porque no se declaraba Buenos Aires como sede. Nosotros nunca fue nuestra intención que en esa reunión de Guayaquil, que además es un foro de discusión, una conferencia, se podía tomar una resolución. Nosotros propusimos a Buenos Aires, pero otros países
países también propusieron otras capitales. Claro. Fue la cantidad de propuestas que recibimos para llevar la sede lo que vamos a poner en conocimiento de la Asamblea General para que se tome una decisión. Doctor, tratemos de avanzar para también aterrizar el tema y que pueda ser entendido por todas aquellas personas que nos siguen esta mañana a través de la televisión pública. ¿Por qué el gobierno del Ecuador afirma que solo ciertos temas se abordan con celeridad, con agilidad en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Y cómo repercute esto también en el ciudadano común? Básicamente estamos hablando de las medidas cautelares. La Corte Interamericana es el órgano jurisdiccional que todos los países que firmamos la Convención Americana de Derechos Humanos aceptamos. La Comisión no es un órgano jurisdiccional. La Comisión se autoarrogó la función de dictar medidas cautelares que son similares a las medidas provisionales que toma la Corte. Dependiendo del caso, de la connotación política, de la connotación social del caso, la Comisión se toma su tiempo. Es decir, ha habido ocasiones en que se ha tomado 2, 3 o 4 años para tomar una decisión respecto a otorgar medidas cautelares cuando ya no eran necesarias. En casos que se supone está en peligro la libertad de expresión, es decir, no la vida de un ser humano, sino la libertad de expresión o el capital de una empresa, se han tomado decisiones de otorgar medidas cautelares en 3 semanas. Eso afecta definitivamente a las personas. Y le pregunto yo, ¿es verdad que a ciertos temas, como por ejemplo la comunicación, se le presta demasiada atención? ¿Comparado con qué? Si comparamos, por ejemplo, con las personas con discapacidad, si comparamos con las mujeres, el derecho de las mujeres, con el feminicidio, desde luego. Es decir, hay una preocupación constante por la vigilia de la libertad de expresión en toda América, financiada por países que no son parte del Pacto de San José, y a otros temas, como por ejemplo el tema del derecho de las personas con discapacidad, del derecho de los pueblos ancestrales, de los pueblos afrodescendientes. Ellos no tienen esa capacidad y por lo tanto no tienen programas de apoyo y no pueden. Finalizo este diálogo con el doctor Marco Albuja, vicecanciller de la República, esta mañana, preguntándole, y me quiero también poner del otro lado, ¿por qué debería entenderse que este proceso de reflexión para fortalecer el sistema interamericano de derechos humanos no debe ser considerado como una amenaza a la libertad de expresión o como una amenaza a la independencia del sistema interamericano, de la propia relatoría de la Comisión Interamericana? Primero porque siempre el Ecuador ha hablado en el liderazgo que ha tomado para la reforma del fortalecimiento. Lo que más nos interesa, al ser uno de los 7 países, de los 34 que somos en América, firmantes de todos los convenios de derechos humanos, tener un sistema de derechos humanos que privilegie ante todo al ser humano y no al capital o a las empresas o a libertades que están por debajo, ¿no es cierto?, de la vida de los seres humanos. Doctor Albuja, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias, hermano. El doctor Marco Albuja, vicecanciller de la República. Amigas y amigos, les recordamos también que este diálogo y todas las noticias que se generen en la televisión pública estarán disponibles en el sitio web www.ecuadortv.com.